Bienvenidos a Realmente, un espacio donde la transformación comienza desde adentro. Mi nombre es Marbelis Montero. Soy terapeuta, trainer en programación neurolingüística y especialista en transformación profunda. Aquí vas a encontrar herramientas para elevar tu mente, romper todas tus creencias limitantes, alinear tu energía y elevar tu máximo potencial. Porque lo que no ves dirige tu vida, lo que no sanas se repite y lo que no cuestionas te va a seguir condicionando. Esto no es solo un podcast, es tu punto de partida. Realmente es ahora. Comenzamos. La motivación no es algo que se encuentra, es algo que aparece cuando dejas de pelearte contigo misma y empiezas a alinearte con lo que realmente quieres. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Realmente Podcast. Hoy quiero hablarte de algo que está por todas partes, algo que se busca muchísimo, algo que se vende muchísimo y algo que pareciera que todo el mundo quiere tener para lograr resultados, alcanzar metas y transformar su vida. La motivación. Y te voy a ser muy sincera, querida amiga. Creo que la motivación está bastante sobrevalorada y sobreestimada. Porque la realidad es que detrás de esa supuesta falta de motivación hay muchas verdades incómodas que casi nadie quiere mirar. Así que si últimamente te has encontrado diciendo cosas como no tengo ganas, no encuentro la motivación, necesito motivación, siento que me falta energía, pues quédate conmigo hasta el final porque hoy vamos a hablar claro sobre qué es realmente la motivación. Porque la verdad es que no es una varita mágica. Y también vamos a hablar qué cosas tienen que pasar antes para que aparezca de manera natural. Así que ponte cómoda, toma un cafecito, un mate, sal a caminar o escucha este episodio donde estés. Recuerda darle like, compartir, comentar. Esta comunidad crece contigo. Así que comenzamos. ¿Realmente cuál es la verdad detrás de tu falta de motivación? El punto central de este episodio y de donde nace esta reflexión es que se busca muchísimo tener motivación hoy en día para hacer las cosas, para lograr algo. Es un concepto que está en el aire constantemente, pero que realmente está sobrevalorado y sobreestimado. Incluso me pasa mucho que personas que tienen grupos de trabajo, equipos de trabajo, y siempre lo primero que piden es un curso para motivación. Y en ese caso empresarial hay que mirar detrás cuál es el problema, qué es lo que está pasando, que el equipo, que el grupo no está motivado. Entonces parece que la razón o justificación de todo es la falta de motivación hoy en día. Y tengo que romper con todo eso que quizás crees en este momento, porque hay muchas verdades incómodas detrás de la falta de motivación. Porque la motivación es el resultado, amiga. Y para llegar a ese resultado, naturalmente y sin forzar nada, hay que ordenar ciertas cosas que pasan antes. Y la realidad es que pareciera que todo el mundo quiere la motivación como una varita mágica que lo soluciona todo. Es como un shot de energía power que aparece de la nada y te mantiene arriba todo el tiempo. Pero no, querida hermana, te tengo una noticia. La motivación nace de una vibración interna y puede que no sea constante y eso está bien. Puede que vaya y venga y eso también está bien. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde se vende una motivación excesiva, diaria, que tiene que ser permanente e inamovible. Y la realidad es que nada en esta vida es así. O sea, vamos a estar claros, nada está siempre arriba, nada es lineal, nada se mantiene exactamente igual todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en realidad con la motivación? Y el primer mito que quiero quitar sobre la motivación es precisamente ese, la idea de que tiene que ser algo absoluto, continuo, sin altos ni bajos, porque no funciona así. Así que te invito a dejar de contarte esos cuentos en tu cabeza que al final terminan haciéndote mucho daño. Porque no solamente te desmotivan, muchas veces te hacen caer muy profundo
porque empiezan a afectar tus creencias. Empiezas a creer que no puedes, empiezas a creer que algo está mal contigo, empiezas a pensar que tú eres el problema y no necesariamente es así. Además, en las redes sociales es muy fácil vender una motivación lineal, porque recuerda que nosotros vemos solamente una parte de la vida de las personas. Vemos el foco de atención que la persona quiere mostrar. No vemos todo. No vemos los días malos, no vemos las dudas, no vemos los momentos donde también se cansan. Entonces te quedas con el pedazo donde todos los días parecen estar felices, motivados y de buen humor. Pero detrás hay un montón de cosas que tú no sabes que están pasando. Por eso hoy quiero que desmitifiquemos juntas la motivación como algo absoluto, lineal, inamovible, indestructible e inagotable. Porque querida amiga, simplemente no es así. Y una vez que entiendas eso, empiezas a dejar de exigirte algo que ni siquiera es natural. Y aquí comienza la verdadera conversación, porque si la motivación es un resultado, entonces la pregunta importante no es cómo consigues motivación. La pregunta importante es qué tiene que pasar dentro de ti para que la motivación aparezca de manera natural. Y aquí es donde venimos con una de esas verdades incómodas de la que te hablé al principio. Porque uno de los pilares más importantes, o mejor dicho, el primer paso más importante para conectar con este resultado que sería sentirte motivada para hacer algo, es la honestidad contigo misma. Sí, querida amiga, la honestidad contigo. Porque la motivación surge como respuesta genuina de algo que vibra en ti. Y si tú no te das el espacio de vibrar, de sentir, de escucharte, sino que te estás obligando a hacer algo porque es lo que crees que necesitas o porque es lo que te dijeron que tienes que hacer, entonces ahí ya hay una ruptura. Y cuando hay una ruptura entre lo que haces y lo que realmente sientes, es muy difícil que la motivación aparezca como resultado. Y yo creo de manera muy personal que la motivación es una consecuencia de la fe y la confianza que tengas en ti. Porque cuando confías en ti, cuando crees en ti, se genera como un motor interno. Y ese motor interno es el que después produce una respuesta. Pero ojo con esto, porque ahí hay algo muy importante que quiero que tomes en cuenta. Identifica en qué etapa de tu vida estás, porque hay momentos en la vida en los que hay que hacer lo que se tiene que hacer así no te guste. Y si estás esperando sentir una motivación gigantesca para hacerlo, pues te va a costar mucho encontrarla. ¿Por qué? Porque muchas veces estás actuando desde el deber ser y el deber ser pesa, el deber ser agota, el deber ser rara vez conecta con la motivación, porque se siente como una obligación muy pesada además. Entonces, si hoy quieres observar si lo que haces realmente te genera motivación, empieza por cambiar el lenguaje. Por ejemplo, en lugar de decir tengo que grabar un video para mi emprendimiento, puedes decir hoy decido grabar un video para mi emprendimiento. Hoy elijo aprender esto nuevo porque me acerca a donde quiero llegar. Hoy elijo tomar esta decisión para dar el salto. Parece una tontería, pero no lo es, porque ahí estás quitando una de las primeras capas de la cebolla, la capa del tengo que, la capa del deber ser, la capa de la obligación. Y cuando empiezas a quitar esas capas, empiezas a generar más espacio para sentirte libre dentro de lo que haces. Y luego viene la base de todo esto, ser sincera contigo, porque depende mucho de la etapa que estés viviendo, como te dije, y de lo que estés haciendo. Y hay que tomar en cuenta que al principio siempre cuesta conectar con la motivación. Y eso está bien, porque la motivación no aparece de la nada. Es algo que se va construyendo. Se construye desde la confianza en ti, desde permitirte hacer lo que te gusta, desde abrirte a la flexibilidad, desde experimentar cosas nuevas, desde darte permiso para expandirte y fíjate que te estoy hablando más de expansión que de obligación, porque para mí está una de las claves. Y es que para que exista motivación, tendrías que sentirte en paz con lo que haces, sentirte tranquila con lo que haces, porque si quieres comenzar algo nuevo y tienes muchísimas resistencias, entonces quizás lo primero que tienes que mirar
no es la motivación. Quizás lo primero que tienes que mirar son esas resistencias, porque la motivación no aparece por arte de magia, amiga, no aparece como una varita mágica. Y lo he dicho varias veces en este episodio porque me parece que es como el concepto que se usa más, como algo que lo soluciona todo. Y tiene que existir una línea entre tu mente, tu corazón y tu energía. Y cuando esas tres cosas empiezan a alinearse, entonces aparece como un resultado esa sensación de querer avanzar, de querer construir, de querer lograr eso que quieres lograr. Y hay algo muy interesante que te quiero contar. Si nos vamos a la etimología de la palabra motivación, encontramos la raíz latina motivus. Y ese motivo es precisamente aquello que te mueve, aquello que genera una acción, aquello que genera movimiento. Porque al final motivación significa eso, movimiento hacia la acción. Y esto genera una interrogante muy interesante, porque si motivación significa movimiento, entonces es muy difícil que sea estática. Y muchas veces tú idealizas la motivación como si todos los días fueras a levantarte con toda la energía arriba diciendo, hoy voy a hacer esto, esto, esto. Pues no, no, querida amiga, no es así. Y no pasa nada también de que no sea así. Y este concepto nos deja otro punto muy interesante que quiero abordar. Si la motivación es movimiento hacia la acción, entonces lo primero que tienes que tener para evaluar si estás motivada o no es un objetivo claro. Porque si no tienes un objetivo claro, difícilmente vas a identificar la motivación o la vas a poder cuantificar. Y si llegara a aparecer en algún momento, probablemente la vivas como algo emocionante que pasó ese día, pero no como algo que se sostiene en el tiempo. Por eso a mí me gusta ver la motivación como el resultado de un estado interno, el resultado de tener claridad, de saber hacia dónde vas, de entender que haces las cosas porque quieres y no porque debas hacerlas. Y cada una de estas cosas va quitando capas de la cebolla. Y mientras más capas quitas, más alineada te vas a sentir, más limpia te sientes, más coherente. Y desde ese lugar es mucho más fácil sentirte bien haciendo lo que haces, incluso cuando las circunstancias no son las ideales, incluso cuando hay miedo, cuando estás dando un salto importante, cuando estás emprendiendo, cuando estás cambiando de trabajo, cuando estás aprendiendo a ponerte como prioridad. Porque vamos a estar claros, todas esas cosas generan incomodidad, todas esas cosas generan incertidumbre. Pero cuando entiendes que el proceso forma parte del camino, entonces puedes sostenerlo desde otro lugar. Y aquí hay algo para mí que es fundamental. Muchas veces las personas creen que la motivación aparece antes de comenzar. Y yo creo que muchas veces sucede exactamente al revés. Empiezas, das un paso, luego el otro, luego el otro. Y en el movimiento aparece la motivación, porque la acción genera confianza, la confianza genera seguridad y la seguridad alimenta la motivación. Por eso, mi querida amiga, quizás no necesitas esperar sentirte motivada para empezar. Quizás necesitas empezar para descubrir la motivación que te está esperando del otro lado del movimiento. Y aquí viene la parte más personal de todo este episodio, un pequeño story time de mi vida que me enseñó más sobre motivación que cualquier libro, curso o teoría. Es una anécdota muy íntima de una etapa de mi vida que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Tiene que ver cuando migré a Argentina. Recuerden que les conté en uno de los episodios anteriores que mi primera carrera fue la abogacía. Yo solté todo para irme a otro país, cerrando un ciclo con la abogacía. Porque si bien podría haber validado mi título y ejercer en otro país si lo deseaba, realmente ya no era mi objetivo. Ya no conectaba con eso, ya no quería vivir de eso. Yo quería vivir de mi pasión, de compartir todo lo que había aprendido durante años trabajando con personas y todo lo relacionado a la programación neurolingüística. Quería vivir de esto, de dar formaciones, talleres, entregar mi conocimiento, ayudar a otras personas. Y ese era como mi foco. Ni siquiera estaba en ese momento la idea de hacer terapia uno a uno. Pero bueno, el precio alto de la migración es que muchas veces hay que hacer de todo. Y amigas, créanme cuando les digo que hice de todo, pero de todo.
porque una cosa es a veces el objetivo que uno tiene en la cabeza y otra cosa es la etapa de la vida, como les explicaba, y en este caso era migrar a otro país y empezar de cero. Entonces, trabajé en la calle vendiendo tienda por tienda, trabajé de vendedora en tiendas de ropa, de mesera, limpiando casas. Cuando les digo que hice de todo, es porque hice de todo. Y algo que hoy puedo observar con mucha claridad es que nunca me sentí desmotivada a pesar de las circunstancias, porque mi objetivo estaba muy claro. Yo sabía que todo aquello que estaba viviendo era un medio para conseguir un fin. Era parte del proceso y no definía mi valor, no definía quién era yo, no definía mi capacidad ni mi inteligencia, no desmejoraba mi profesión, no cambiaba nada, simplemente lo veía como una etapa. Y quizás hay quienes me escuchen que han migrado y entienden perfectamente de qué estoy hablando, porque cuando migras muchas veces haces lo que haga falta para salir adelante. Y si nunca has migrado, te invito a imaginarte que trabajas de cualquier trabajo que aparezca para poder subsistir, porque esa era la realidad del momento. Y dentro de todas esas experiencias y trabajos que les dije, hubo una que para mí fue particularmente desafiante y fue limpiar casas. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, no porque considere que sea un trabajo menos digno. Todo trabajo digno merece respeto. Y si en algún momento me toca hacerlo otra vez, lo haría, no tengo problema. Pero el punto con ese trabajo en específico es que para mí tenía una carga emocional muy grande. Porque cuando era adolescente, para poder salir, me decían, primero tienes que limpiar toda la casa y hermana, aquella casa era gigantesca. Yo vivía con mi abuela y la casa tenía 4 habitaciones, 3 baños, 2 salas, 2 comedores, una cocina inmensa, garaje, patio, porche. Es una locura. Y además, agréguenle que el piso era de granito, imagínense eso, y había que pulirlo, sacarle brillo, o sea, pasar cera y pulirlo. Si ese piso no estaba pulido, amiga, yo no salía. Entonces, yo siempre decía que cuando trabajara, le iba a pagar a alguien para que limpiara, porque para mí era un castigo, era un suplicio, era algo horrible. O sea, yo lo pensaba para salir, o sea, a mí me afectaba muchísimo el tener que limpiar. Y efectivamente, cuando tuve estabilidad económica, pagaba para que limpiaran mi casa y la de mi abuela, porque realmente no me gustaba hacerlo. Así que imagínate el impacto cuando llego a Argentina, no consigo trabajo y una vecina amorosamente me dice, Marbelis, están buscando a alguien de confianza para limpiar un departamento de alguien que ella conocía. Y ella confiaba en mí y yo dije, bueno, hay que trabajar. No conseguía trabajo en ese momento, así que fui. Y recuerdo que el shock emocional fue tan grande que hasta me enfermé, porque para mí aquello era muy fuerte. Y otra vez aclaro, no por el trabajo en sí, sino por todo lo que representaba dentro de mi historia, porque era algo que naturalmente no me gustaba. De hecho, hasta el sol de hoy, si yo puedo evitar limpiar, lo evito, amiga. O sea, yo de verdad con la limpieza, lo básico y necesario. Y si puedo que alguien lo haga o pagarlo, pues lo pago. Yo con eso no voy al sol de hoy. Así que valoro mucho ese trabajo de quien lo hace porque a mí no me gusta hacerlo. Y recuerdo perfectamente estar limpiando un baño, que además es lo que más detesto limpiar, y mientras limpiaba las baldosas tuve una conversación conmigo misma y me dije, ok, si esto para mí significa tocar fondo, si esto representa como lo último, lo más abajo como que puedo llegar desde mi historia, mis creencias, entonces ya está. Y me imaginé dentro de una piscina en el fondo, muy en el fondo, tocando el piso, mirando hacia arriba y pensé, si ya llegué al fondo, entonces más abajo no puedo estar de este piso. De aquí en adelante todo tiene que ser hacia arriba. Y algo cambió. No cambiaron las circunstancias, cambió mi actitud y eso es muy importante, porque muchas veces estamos esperando que cambien las circunstancias para sentirnos mejor. Y a veces lo primero que cambia es la forma en la que decidimos mirar lo que estamos viviendo. Lo increíble de todo esto es que solo limpié 2 veces la casa porque ya había conseguido otro trabajo. No duré mucho porque para mí era algo temporal, pero incluso ese trabajo que no me gustaba, de verdad que no me agradaba, lo hice bien,
lo hice con amor, lo hice con energía, lo hice con compromiso, lo hice con toda la motivación que podía tener en ese momento. Y ahí entendí algo. La motivación no depende únicamente de las circunstancias. La motivación también depende muchísimo de la actitud con la que decides atravesar esas circunstancias. Porque entre más te juzgas, más te presionas, entre más te comparas, entre más te aferras al deber ser, más difícil se vuelve conectar con ella. Pero cuando sueltas un poco eso, aparece un espacio. Y en ese espacio aparece la motivación, porque ya no depende de que todo sea perfecto, ya no depende de que estés haciendo exactamente lo que soñaste, ya no depende de las circunstancias, depende de cómo eliges vivir el proceso. Y para mí esa fue una de las lecciones más grandes de mi vida, porque entendí que el camino también forma parte del objetivo. Y cuando entiendes eso, vives mucho más liviana, mucho más flexible, mucho más amorosa contigo. Y esa energía de decir, voy a hacerlo bien, voy a dar lo mejor de mí con lo que tengo hoy, ya es motivación, ya te estás motivando tú misma. Y aquí viene otra verdad, quizás incómoda, porque vivimos en una época donde pareciera que hacer más siempre es mejor, porque estamos en la era del internet, de las redes sociales, de estar viendo constantemente lo que hacen los demás. Y nos venden muchísimo esa idea de que tienes que hacer más contenido, más proyectos, más cursos, más trabajo, más productividad. Y es la cultura de trabajar, trabajar y trabajar donde pareciera que mientras más haces, más vales. Y cuidado con eso, ¿eh? Porque poco a poco empezamos a asociar nuestro valor con nuestra productividad. Como si hacer mucho automáticamente significa estar avanzando. Como si estar ocupada fuera sinónimo de estar creciendo. Y no, amiga, no necesariamente es así. Porque una cosa es estar ocupada y otra muy distinta es estar alineada. Y aquí es donde muchas personas pierden la motivación porque se enfocan tanto en el hacer que se olvidan de revisar desde dónde están haciendo las cosas que están haciendo. Se olvidan de preguntarse, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Esto realmente conecta conmigo o no? ¿O simplemente estoy intentando cumplir con lo que creo que debería hacer? Y ahí volvemos nuevamente al inicio de este episodio, porque la motivación no aparece porque sí, amigas. La motivación es una consecuencia, es un resultado de alineación. Y cuando tú tienes claro el por qué haces lo que haces, el para qué lo haces y la intención con la que lo haces, algo empieza a alinearse dentro de ti. Y cuando esa alineación aparece, las cosas comienzan a fluir. Ojo, no significa que no te vas a cansar, no significa que no vas a tener días difíciles, no significa que no vas a tener momentos donde quieras tirarlo a toalla, porque eso también forma parte del proceso. Pero cuando existe esa alineación interna, es mucho más fácil volver a ti, es mucho más fácil recordar por qué empezaste, es mucho más fácil sostenerte. Y ahí empieza a convertirse en una consecuencia natural de cómo estás viviendo tu vida. Por eso hoy quiero invitarte a cuestionarte la motivación desde otro lugar, no desde el cómo hago para motivarme, sino que te preguntes qué necesita alinearse dentro de mí, porque quizás no te falta motivación, quizás te falta claridad, honestidad contigo, quizás te falta conectar con tu para qué, te falta confiar un poco más en ti, falta dejar de hacer las cosas desde el deber ser. O quizás simplemente estás atravesando una etapa donde te toca seguir caminando aunque todavía no veas los resultados. Y eso también está bien. Así que, querida amiga, espero que este episodio, que terminó siendo un poco story time de mi vida y otra parte, una conversación bastante honesta, te haya servido para mirar la motivación desde una perspectiva diferente. Porque si hay algo que quiero que te lleves hoy es esto. La motivación no es una varita mágica. No es un shot de energía power que aparece todas las mañanas. No es algo lineal tampoco, no es algo permanente. Y definitivamente no es algo que esté disponible las 24 horas del día. La motivación es el resultado de una alineación interna, de la alineación entre tu objetivo, entre lo que quieres, lo que sientes y lo que vibras, entre el para qué haces lo que haces y la intención desde la que haces lo que haces. Y cuando todo eso empieza a alinearse, la motivación surge sola.
Y entonces los obstáculos, los problemas, los desafíos y las vicisitudes siguen existiendo, pero ya no tienen el mismo peso, porque ahora hay algo dentro de ti que te mueve. Y cuando existe un motivo profundo que te mueve, el movimiento aparece. Y cuando aparece el movimiento, aparece la acción. Y cuando aparece la acción, aparece la motivación. Así que cero excusas, chicas. La motivación no nace cuando tienes ganas. La motivación nace cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a caminar en la misma dirección. Gracias por acompañarme en un episodio más de Realmente Podcast. Si este episodio resonó contigo, compártelo con esa amiga que lleva tiempo diciéndose que le falta motivación, cuando quizás lo que necesita es mirar un poquito más profundo. Y si te gustó esta conversación, te invito a seguir el podcast para que no te pierdas los próximos episodios. También puedes enviarme un mensaje y contarme esa verdad incómoda que más te hizo sentido hoy. Me encantaría leerte. Te mando un abrazo enorme y recuerda, la vida cambia cuando empiezas a ser realmente honesta contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.